Saludos muchachos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Logical Game. En esta ocasión haremos un pequeño viaje a lo más profundo del ciberespacio, donde la informática y la computación parecen tener dominio o vida propia en este mundo digital e infinito. Tron. Estaría por demás decir quién no ha visto esta película de ciencia ficción. Producida por los estudios Disney en 1982, escrita y dirigida por Steven Spielberg. Bueno, ¿qué información podemos obtener que no hayamos visto de esta película? A ese punto que queremos llegar, conocer algunas curiosidades, anécdotas, secretos, contradicciones y claro, lo que no puede faltar, sus videojuegos. Bueno, estos videojuegos los reseñaremos más adelante. Por lo tanto, averigüemos cómo llegaron a recrear tales y alucinantes efectos visuales, y cómo Steven llegó a desarrollar un universo digital, donde las posibilidades de crear algo así no eran las óptimas para su época. La idea visionaria de crear un mundo virtual no nace de la nada, proviene del mismo Steven Spielberg. Cuenta la historia que Steven quedó inspirado y fascinado con los videojuegos del momento, especialmente con la simplicidad de Pong. Claro, en aquel entonces Pong se consideraba un juego revolucionario y visto por primera vez en una computadora llamada Magic. Inspirado por todo este revuelo tecnológico que apenas daban sus primeros pasos, decidió aprovechar el momento para sacar a la luz un pequeño guerrero electrónico que yacía en su mente por mucho tiempo y no sabía cómo usarlo. Para el año de 1982, una generación de videojugadores ya testaban las salas recreativas o salones de videojuegos, una moda que se estaba imponiendo entre los más jóvenes y adolescentes de la casa. Steven le pareció el momento oportuno para lanzar a ese guerrero electrónico hacia una aventura gráfica y digital, donde los videojuegos serían el centro de atención, pero envuelto en una gran aventura de lucha y supervivencia, donde los programas computarizados tendrían personalidad propia, en un mundo tridimensional inexplorable. Toda una revolución de efectos visuales y animaciones creadas por ordenadores jamás vista en el mundo del cine. Para el mismo año de 1982 se estrenaría en la sala de cine esta destellante película de ciencia ficción, donde lamentablemente no tuvo una buena acogida por un público en general. Serían los más jóvenes adictos y aficionados a los videojuegos que le salvarían la partida, logrando recaudar una modesta suma de $34 millones, con un presupuesto aproximado de 17 millones, la más cara producida por Disney en aquel entonces. Pero ¿por qué esta película no tuvo una aceptación exitosa por parte del público en general? La respuesta a esta pregunta nos podría llevar a muchas versiones posibles, que se han divulgado a través de los tiempos. Una de ellas dicen que fue su historia simple e incoherente. Una buena parte de los espectadores cuando la vieron por primera vez se sintieron confundidos con algunos parlamentos y escenas fuera de contexto y fuera de toda lógica común, lo que el guión de la película trató de encajar a la fuerza en un mundo que apenas no existía aún. Por primera vez los espectadores escucharon en unas salas de cines palabras como Big, software, hacker, spyware y toda una gama de nuevos conceptos lingüísticos. Para algunos sabiondos en informática esto sería el inicio de nuevos mundos repletos de infinitas posibilidades interactivas en el ciberespacio. Para mí una versión razonable y convincente de esta película es que definitivamente se adelantó a su tiempo, probablemente unos 15 años, donde la mayoría de los espectadores quedarían desentendidas, tratando de encajar algunas piezas que no eran razonables y comunes en aquel entonces. Pero la que la pudo salvar de un fracaso rotundo fueron sus efectos visuales y animaciones generadas por computadora, la que implantaron una revolución visual y conceptual. Ni tan siquiera existían términos que pudieran definir la animación digital que la cinta simulaba. Pero ¿cómo lograron crear estas animaciones en un mundo donde apenas los primeros ordenadores rudimentarios no lograban ni siquiera reproducir video digital, ni mucho menos obtener programas y editores gráficos? Detrás de todos estos logros tecnológicos nomás lo pudo ser una supercomputadora, la Super Foley F1 o la PDP-10, la más potente y poderosa de la época. Adquirida por Disney y además de tener todo lo necesario para la película, se contrataron expertos en la materia para ejecutar todos los comandos y aplicaciones que requerían las animaciones.
En la película hubieron escenas críticas donde debieron ejecutarse más de 600 coordenadas por cada 4 segundos. Disney, para acelerar el proceso, debió contratar 4 empresas diferentes donde le daban un patrón a seguir y donde solo podían realizar un tipo concreto de animación. Además de trabajar para un solo propósito, cada empresa realizó lo que mejor sabía hacer. Cada una trabajó con métodos distintos, haciendo del logro final un trabajo armonioso con mínimas diferencias. Lo que se buscaba de la película era recrear un mundo virtual y de aspecto digitalizado, lo que se hizo creer que todo este ambiente luminoso y geométrico era generado por computadora. Solamente se utilizaron entre 15 y 20 minutos de lo que tenía que recrearse por computadora. Lo demás que no era generado por computadora fue creado usando métodos tradicionales, una técnica conocida como animación con luz de fondo, también llamada técnicamente backlight. Los actores y personajes, para que tuvieran ese aspecto digitalizado, eran filmados mayormente delante de un fondo negro, totalmente en blanco y negro, impresa en película de formato grande y de alto contraste. Posteriormente eran coloreadas con métodos tradicionales de fotografía y técnicas de rotoscopia. La película, para que lograse obtener este aspecto bien definido y un estilo único en su clase, se contrataron expertos dibujantes como la talla de Sig Meck y Jean Giraud, famosos dibujantes de la época, que aportaron ideas revolucionarias y novedosos diseños futurísticos, que después serían plasmadas estratégicamente en cada segmento de la película. A pesar que se trabajó arduamente para colocar cada pieza en su lugar y llevar a cabo todo un apartado visual relacionado con secuencias generadas por computadoras, jamás vistas en salas de cines. Y con todo esto, lamentablemente no fue nominada a los premios Oscar a los mejores efectos especiales. La Academia consideró que aplicar estos tipos de métodos generados por computadora era hacer trampa, lo que generó controversia sobre esta especialidad, lo que muchos consideran que fue una gran injusticia, sabiendo que 7 años después se entregó el mismo premio a los mejores efectos especiales a una película llamada Abyss. Bueno, dejando en claro que la película no llegó a alcanzar el éxito que se esperaba, no tardó en salir el videojuego basado en la película, en las salas recreativas. Sin duda el juego de arcade más completo de Tron creado en ese año. Diseñado por Midway en 1982, el juego en sí tenía 4 pruebas con 12 niveles, donde disponía de la principal atracción de la película, como las motos de luz. También incluyó una fase donde tenías que dispararle a una serie de arañas, mientras buscaba la manera de introducirse en un círculo rojo antes de que se agotara el tiempo. Otra fase como los tanques de la película, que también fueron incluidos en el juego. Y la batalla final, donde debes luchar contra el CCP, Control Central de Programas, donde debes destruir los muros multicolores, después acceder al núcleo con ayuda del disco de identidad. La demanda de esta máquina fue tan exitosa que curiosamente recaudó más que la misma película, siendo uno de los juegos más jugados y selectivos de ese año, dicha y afirmada por la prestigiosa revista de videojuegos Electronic Games. Para ese mismo año salieron otros juegos basados en la película, pero en este caso para las videoconsolas caseras, como la Intellivision y la Atari 2600, al mejor estilo 8 bits. Un año después saldría nuevamente a los salones de videojuegos un nuevo arcade de Tron, llamado Beast of Tron. En esta versión, al respecto con la anterior, los diseñadores de Midway trabajaron mucho sobre el apartado gráfico, llevándolo a lo más parecido a la película. La fluidez y los personajes se mostraban más definidos, en una lucha de combate a muerte. A principios de los 90 sale otro juego llamado Zona Zero, programado y creado en España por una compañía llamada Toposoft. El juego se destaca en las carreras de motos de luz, y era disponible para las PC de la época, como Spectrum, MSX y Amstrad. Ya entrando al nuevo milenio, este sería seguramente el juego más esperado para los fanáticos de los videojuegos de Tron, Tron 2.0, ya que podíamos sumergirnos en un gran universo totalmente en 3 dimensiones, donde podíamos explorar un sinfín de locaciones al mejor estilo de la película. El género del juego es un shooter en primera persona. Los personajes y los escenarios están bien modelados gráficamente.
especialmente los escenarios. Se utilizaron astutamente todos los colores, especialmente resaltando los tonos rojos y azules, los colores más llamativos de la película. El juego salió para la PC, Xbox y una conversión para la Game Boy Advance. Por último saldrían ante los momentos los que serían los últimos juegos de Tron, Tron Evolution y Tron Battlegrids. Y a esto basado en la segunda parte de la película, llamada Tron Legacy, estrenada en el 2010. Bueno, ya para concluir indagaremos un poco más sobre la película y algunos juegos sobre ella. No olvidemos el propio juego creado por Kevin Flynn, Space Paranoid, programado en la empresa Encom, que después sería usurpado por el villano de la película X Dillinger. Una de muchas razones que Flynn debió transportarse molecularmente a las extrañas de una computadora, ayudado por el mismo Tron a hacer justicia en un mundo virtual que se estaba distorsionando. El juego Space Paranoid tiene una historia particularmente curiosa. En la escena donde se mostró a Flynn jugando sobre ella dejaba en claro que no era un juego común de la época, ya que el gameplay del juego y el desplazamiento en 3 dimensiones lo hacía un juego muy por encima de otros. Lo claro que dejó a muchos suspirando con tener esta máquina en casa o al menos poder disfrutarla. Lo que en realidad era una simulación por parte de Flynn y un video animado relacionado con la película, mezclado en una sola secuencia. Lo que muchos incrédulos cuando la vieron por primera vez llegaron a pensar que esa máquina realmente existió, es decir, que fue creada especialmente para la película, la que la hizo la recreativa más deseada y apreciada por los jugadores y aficionados a los videojuegos. Para aquellos que soñaron alguna vez con jugar en esta máquina ya pueden tener esa oportunidad. El juego Space Paranoid fue creado en el 2009 y publicado por Disney Interactive. Se hizo exactamente igual para verse y sentirse como el juego original de la película, claro, con algunas mejoras por supuesto. El juego se puede jugar online, y para los más exigentes y aquellos que soñaron con tenerla en su propia cabina original, y jugarla en cualquier sala recreativa donde esté disponible. El nombre de Space Paranoid también fue usado en otros juegos como Kingdom Hearts 2, una etapa o estación dedicada a la película Tron, ya que el modo de juego de Kingdom Hearts es una mezcla entre personajes de Final Fantasy y personajes y películas de Disney. En este caso se incluyó en el juego este mundo virtual llamado Space Paranoid, donde todos estos personajes interactúan en conjunto con todos los personajes de Tron. Y para aquellos curiosos que les encanta buscar cameos ocultos, la película insertó algunos elementos curiosos como la cara de Mickey casi camuflajeada formando parte del escenario. ¿Y qué me dicen de un cameo de Pac-Man introducido en el panel de control de la nave SAR? Para aquellos que no captaron a ver el icono de Pac-Man, os mostraré mejor, ya que pudo ser un pequeño homenaje a uno de los juegos más famosos a principios de los 80. Hasta se escuchaba de fondo su propio sonido muy particular. Bueno, concluyendo sobre los hombros de Steven Spielberg, director y guionista de esta película, y sobre todo mi opinión personal sobre él es que definitivamente Steven logró su cometido al crear esta película, sabiendo las limitaciones o problemas que podía presentarse en el transcurso del filme, y con todo eso dirigió con suficiente brío y aplomo hasta el final. A pesar de su buena intención visionaria e innovadora, la cinta no alcanzó la cima que se esperaba en taquilla. Para mí lo importante de la película, y viéndola por el lado positivo, hay que reconocer que le otorgó al cine y a la ciencia ficción nuevos parámetros de tecnología digital de punta, fundamentando las bases y herramientas a nuevas generaciones futuras en el campo de la informática y de la computación, lo que en ese entonces no se determinaba un género para el filme. Años después se le dio el nombre de realidad virtual.